Y este año pues a mí me vino por un poco la intuición de que tenía que prepararlo sobre eso, sobre la adversidad, ¿no? Estamos viviendo tiempos muy convulsos, estamos viviendo tiempos muy cambiantes y no sé, me sugería esto. ¿Y en qué sentido está hecha la presentación? Pues en el sentido un poco de trascender un poco pues todos los desfortunos que nos están ocurriendo en este momento, ¿no? Me gusta siempre poner esta frase, ¿verdad? Que amar no solamente mirarse el uno al otro los ojos, sino también es mirar en la misma dirección. En ese sentido, pues queremos aportar, no queremos dar las gracias pues, por colaborar con nosotros, pues como profesionales, como personas, como gente que está pues apoyando a que nuestros titulados pues, cada vez sean más empleables y sean mejores profesionales, ¿no? La adversidad, pues dicen que es una situación en la cual pues alguien se encuentra, ¿no? En situación desgraciada en que se encuentra alguien, ¿verdad? Entonces he intentado buscar algunos casos de disfortunios para un poco ilustrar esto, ¿no? Y quitarle un poco de hierro al asunto. Los dos focos. Hello, beautiful. Hello, cutie pie. Someone here to see you. This is the venue they chose for their fake auditions for an advert for lip balm. We're hoping that we can use part of this in a national commercial, right? And this is a test on some lip balms that we have over here. Okay. And these are our models who are going to help us, Roger and Matt. Okay. And we have our own lip balm, and we have a leading brand. Okay. Would you have any problem kissing our models to test them? You wouldn't? No. You think that was fine? That would be fine. Okay. So that this is a blind test, I'm going to ask you to go ahead and put a blindfold on. Okay, now can you see anything? No. Hold up so you can't even see down. Okay. It's completely blind now, right? Yes. Okay. Now what I'm going to be looking for in this test is how soft it makes the lips, okay, the texture, right, and maybe if you can discern any flavor or not. Okay. Have you ever done a kissing test before? Yes. Take one step in. Okay, now I'm going to ask you to pucker up big, and lean in just a little bit, okay? Okay. All right. Jennifer, how did that feel? Good. Oh my God. Pues un poco ya trascendiendo un poco la broma, pues es una situación pues de pérdida inesperada, pues puede ser de un ser querido, pues de una enfermedad, de una situación pues de una pérdida de empleo, pues de cosas un poco más importantes de las que hemos visto, ¿no? Lo que suele ocurrir cuando uno se enfrenta a una situación muy dura es que suele haber un antes y un después, suele haber como un truncamiento de la vida, ¿no? Algo que le ha impactado a uno, pues marca una diferencia entre antes del hecho y después del hecho. La persona siempre lo recuerda y queda, digamos, de esas dos formas. Y emocionalmente pues se siente pues un poco como una caída, ¿no? Como que el suelo donde estoy apoyado de repente se desvanece y ya no tengo dónde apoyarme, ¿no? Cuando uno pierde el trabajo, cuando uno tiene una pérdida de un familiar, pues eso pues le hace replanteárselo todo, ¿no? Le hace pues darse cuenta de que aquello que había dado por garantizado, que aquello que se suponía que no iba a cambiar, pues de repente pues cambia, ¿no? Y eso da una sensación de mucha inestabilidad, una sensación pues de inseguridad.
Y en ese momento pues se produce un dolor, ¿no? Un dolor, digamos, emocional que es muy fuerte, un dolor que rompe el corazón, ¿no? Se me ha roto el corazón. Y este dolor es tan fuerte que lo que hacemos muchas veces es para evitar sentirlo, pues como que cortamos, ¿no? Como que ponemos como una barrera para no sentir esto que es tan doloroso, ¿no? Lo que pasa es que cuando uno corta, digamos que esa fuente de sentimientos, de la emoción que está sintiendo, pues le ocurre un poco como a la vid, ¿no? Cuando a la vid le cortan un sarmiento, ese sarmiento que tenía vida a través de la vid, pues entonces deja de tener vida, ¿no? Se vuelve inerte, deja de producir fruto y se va marchitando, ¿no? Se produce también pues una obsesión, ¿no? Todo nos recuerda el hecho en el que queremos evitar sentir ese dolor, ¿no? Y a veces pues nos obliga o nos hace sentir como que queremos desaparecer. El año pasado, por diciembre o por ahí antes de Navidades, hicieron una charla pues que era sobre personas que habían perdido a sus hijos, ¿no? Y en este caso las madres que hablaban de ello pues decían que para ellas ojalá no existiera la Navidad, ojalá se pudieran acostar antes de Navidad y despertarse después de Navidad, porque es que todo le recordaba a la persona que querían y que no estaba allí, ¿no? Es un hecho pues mental, ¿no? Que se produce un bloqueo mental. Hay ocasiones, han probado con gente hacer experimentos de estos en psicología, que han cogido una serie de personas y los han puesto a jugar al Tetris. ¿Sabéis lo que es el Tetris, verdad? El juego este donde caen los bloques y demás, ¿no? Les han pagado para que jugaran y les han tenido pues 3 o 4 semanas jugando al Tetris. La primera consecuencia de hacerle a estas personas jugar así es que, digamos que consiguieron estructurar sus cerebros y decían que tenían, digamos que un efecto secundario de haber jugado tanto tiempo al Tetris, y es que cuando salían a la calle, cuando paseaban y cuando estaban en la oficina, lo veían todo como el Tetris, se imaginaban todas las formas que veían como bloques y trataban de encajarlas en sitios. O sea, al uno estar haciendo una actividad durante un tiempo determinado, luego esa actividad se queda como marcada en el cerebro y el cerebro trata de replicar eso, ¿no? Se produce un bloqueo mental ahí. Se produce también un lastre, ¿no? El lastre ese que ha marcado ese hecho que queremos evitar, pues es un peso muerto y tratamos de poner una máscara precisamente para no enfrentarnos a ese dolor que en una ocasión hemos sentido, ¿no? Y se produce pues un estado alterado en el cual todo nos recuerda y siempre se hace referencia a ese hecho que nos ha marcado. Desde mi punto de vista, este hecho genera un dolor. El dolor, pues hay dos cosas. Uno es si se acepta o si no se acepta. Si el dolor no se acepta, viene el sufrimiento, sufrir por aquello que no se ha aceptado. Y eso pues causa más dolor. Al final, si tenemos suerte, conseguimos la aceptación y la aceptación pues trae la paz, ¿no? Lo que pasa también en estas ocasiones donde uno ha sufrido un impacto emocional fuerte es que se crea una energía vinculante, ¿no? Se crea, sobre todo cuando digamos que se ha paralizado o se ha cortado esa conexión y no se ha querido sentir todo el dolor que se tenía que sentir en el momento, se queda como una ola en lo alto. ¿Qué pasa cuando fotografiamos una ola y se queda justo arriba? Pues que hay una energía potencial. ¿Y qué pasa si no la dejamos caer a esa ola? Pues pasa que todo lo que no hemos vivido nos está condicionando. Aquellas personas que han tenido un trauma y no lo han superado, al final en su vida se va replicando de forma que van repitiendo el trauma, ¿no? Los traumas dice que tienden a concienciarte un poco de la falta de control que tenemos sobre las cosas, ¿no? Cuando ocurre algo que te desborda, pues piensas que está todo fuera de control, que no puedes controlar. Y muchas veces pues lo que hacemos, las personas tienden a aislarse, dicen, bueno, pues si yo voy fuera y me hago daño y me lastimo y siento dolor, pues lo mejor es que me quede en casa y que me encierren, ¿no? Y se encierran pues en una caja fuerte en la cual piensan que si tienen ahí encerrado el corazón, pues no van a sentir nunca más dolor. Pero pasa precisamente lo contrario, que cuando uno se aísla, entonces pierde más recursos y aún se queda peor, ¿no? Dicen los que entienden de esto que es necesaria una reconexión, ¿no? Con uno mismo y con el entorno. En esa reconexión que se produce con uno mismo ocurre la sanación, ¿verdad? La sanación tiene un lugar en el proceso de conexión con otro ser humano, ¿no? En un contexto de seguridad, de empatía y de comprensión genuina.
dicen que ninguna terapia psicológica funciona si no hay esa empatía por parte del profesional, si no hay un profesional que conecte humanamente con la persona, si la persona solamente es tratada como un paciente, como un número más, por muchos ejercicios y por muchas terapias que se hagan, parece que esto no se llega, digamos, que a superar, ¿no? A esto ahora ha tomado mucho auge, se llama la resiliencia, ¿no? La resiliencia, digamos que es la capacidad que tiene el ser humano para hacer frente a las adversidades, y no solamente hacer frente, sino también crecer con ellas, ¿no? No solamente enfrentarme a lo que hay, sino también ir más allá del dolor que he tenido y crecer a partir de esa experiencia negativa que he tenido. En ingeniería, el término de resiliencia pues lo utilizan como la capacidad de memoria de un material para recuperarse de una deformación producto de un esfuerzo extremo, ¿no? La capacidad de volver a su sitio y un poco además crecer con esto, ¿no? La entereza, que es un poco cuando vemos una persona que ante una situación crítica pues se mantiene firme, pues la definen así, ¿no? La definen como la integridad, la perfección, el complemento, la fortaleza, la constancia, la firmeza de ánimo, ¿no? La persona que se mantiene pues en su sitio en las situaciones, ¿no? Hay varios estudios sobre gente que ha pasado pues situaciones complicadas, y dicen que estadísticamente a más nivel intelectual y cognitivo pues el individuo tiene más capacidad de proceso y recursos para gestionar los traumas. O sea, cuanto más recursos tenemos, es más fácil que podamos encajar, es más fácil que podamos recuperarnos, es más fácil que podamos superar aquellas situaciones adversas que se nos van produciendo, ¿no? Y al final la paradoja es que en muchas situaciones, cuando uno las ha superado, pues se da cuenta de que ha crecido, ¿no? Que se le ha forjado el carácter. Hay muchos psicólogos que están estudiando ahora en la psicología positiva lo que es el crecimiento postraumático, ¿no? Es ver que la gente, una vez que ha pasado una situación de este tipo, pues dicen que han crecido, dicen que como personas, como seres humanos, se sienten más amplios, se sienten con más capacidad, y le pasan test de este tipo, ¿no? Pues si le ha cambiado los valores de la vida, si aprecia más el valor de la vida, ¿no? Si ha tenido nuevos intereses, en fin, una serie de cosas que hacen, pero como consecuencia positiva de haber atravesado pues momentos difíciles, ¿no? Hay un mito que dice, ¿no?, que si no eres feliz todo el tiempo, pues hay algo que está mal, ¿no? Y yo creo que eso hay que quitarlo. El mito ese, pues, quiere decir que siempre tienes que estar feliz, siempre tienes que estar contento, ¿no? Siempre tienes que ser joven. Y eso yo creo que no es así, o sea, hay momentos para todo, hay momentos para la lástima, hay momentos para la pena, hay momentos para la alegría, cada momento es una cosa nueva, ¿no? Y creo que tenemos que llevarlo. Las lecciones que han aprendido la gente que ha pasado por traumas muy duros y que lo han superado, pues dicen que hay estos elementos que se puede aprender de ellos, ¿no? El primero es que dependiendo de las circunstancias, cualquiera es capaz de hacer cualquier cosa. ¿Eso para qué nos sirve? Pues para cuando tengamos delante a una persona pues que ha pasado una situación difícil, pues que creemos empatía, ¿no? Que no juzguemos a bote pronto por esta persona es de esta forma o de esta otra, sino que tengamos la humildad y la empatía pues de entender que a ver qué situaciones habrá tenido que vivir esta persona para haber reaccionado así. La segunda es la lucha, y el dolor forjan el carácter, ¿no? Y eso genera una transformación, o sea, no todo lo que te ha pasado negativo o que has valorado como negativo al final se ha quedado ahí, sino que a veces cuando lo has trascendido, por eso como dices tú, la más allá de la adversidad, cuando lo has trascendido, pues has conseguido superarte y crecer, ¿no? Y finalmente que no tenemos el control sobre todo, y que hay que aceptar lo que es, hay que aceptar lo que nos viene, hay que aceptar cómo es el momento presente, ¿no? Se crece con la integración personal. La integración personal yo creo que está relacionada también con la integridad que comentábamos antes de la resiliencia, con la integración personal y la capacidad de afrontar el miedo y las cosas que denominamos negativas, lo que no nos gusta, y darle la bienvenida, así como también a las experiencias de felicidad y lo positivo, ¿no? Al final estaríamos un poco como el concepto este que tienen los orientales, ¿no?, de yin y del yang, ¿no? Nos ocurren cosas, en unas ocasiones nos gustan más, en otras menos, pero si nos negamos a las que no nos gustan y queremos encerrarnos y no sentirlas, al final nos vamos a quedar descompensados, ¿no? Hay que darles la bienvenida a todas y al final todas pasan, las buenas y las malas, ¿no? Y creo que detrás de esto pues hay un tema también de valores, ¿no? Hay un tema de
pues de cómo valoramos las cosas, ¿no? Y aquí es interesante pues un cuento para ilustrar esto, ¿no? Cuando vemos a dos peces en un documental, pues ocurre que un pez se come a otro, un niño está viendo y dice, pues bien, pues es la naturaleza, ¿no? El pez grande se come al chico y no pasa nada. Sin embargo, si a esos dos peces cogemos y a uno de ellos le ponemos nombre, mira, este se llama Pepito, y Pepito anda por el río, y de repente viene un pez grande y se lo come. Entonces creamos un drama, ¿no? Ya nos hemos encariñado, le hemos puesto una historia a Pepito y de repente hacemos que otro se lo coma y sin embargo es un hecho natural, es un hecho de la vida pues que ha ocurrido, ¿no? El segundo es el punto de vista, ¿no? Y más ahora pues que tenemos el fútbol y demás, pues un poco es el punto de vista, ¿no? Siempre hay hechos que a veces están enfrentados y para que uno pierda o para que uno gane el otro tiene que perder, ¿no? Pues tenemos un poco que situarnos en un punto pues más allá de los dos y darnos cuenta que solamente es un juego, ¿no? Que en la vida pues bueno, todo acaba pasando, ¿no? Y finalmente pues el juicio que establecemos, ¿no? Creo que es un poco la clave. Era un cuento que decía que había un hombre que le decía a otro, mira, me he encontrado un caballo, y le decía, che, qué buena suerte, un caballo, pues fíjate qué afortunado. Y decía, bueno, pues ni buena suerte ni mala suerte, simplemente me he encontrado un caballo. Y dice, ¿y eso? ¿Por qué dices? Un caballo es bueno, lo puedes vender, lo puedes utilizar para el campo. Y este le decía, mira, es que lo cogió mi hijo, se subió y cayó y se rompió una pierna. Che, qué mala suerte. Pues mira, ni buena ni mala suerte, simplemente pues que es un hecho, que se ha roto la pierna. Che, ¿por qué dices eso? Porque luego a las 2 semanas pasaron los del ejército para reclutar gente para la guerra y como tenía la pierna rota, pues no se lo llevaron. Che, qué buena suerte, ¿no? Un poco al juzgar los hechos, pues les ponemos una etiqueta y de una forma u otra pues los magnificamos o le damos una importancia que a lo mejor no tienen. Simplemente pues son hechos, ¿no? Tanto los buenos o los malos, ¿no? Al final el bueno y malo es una etiqueta que le ponemos. Decía Krishnamurti un poco que este era un maestro espiritual y tenía gente pues 40 años siguiéndolo detrás de él a las conferencias que iba dando, ¿no? Y un día pues le dijo, oye, os voy a dar mi secreto, os voy a contar cuál es mi secreto. Todos callaron, se quedaron ahí atentos a ver cuál era su secreto, ¿no? Y él dijo, pues mi secreto es que no me importa lo que ocurra, o sea, no es que me dé igual, no, la palabra no es me da igual, es que no me importa. Ocurre esto, pues bien, ocurre lo otro, bien, ya pasará. No me importa lo que ocurra, no es que me dé igual, prefiero que pasen unas cosas y no otras, pero cuando ocurren las que no prefiero, pues simplemente las observo y al final acaban pasando, ¿no? Hay una película que la ilustra esto, en La vida es bella, ¿no? No sé si la habéis visto, y es un poco, pues a veces de situaciones trágicas, pues se produce un lado cómico, ¿no? Se produce Hay un proverbio que me llamó mucho la atención que decía un poco esto, que los dioses no te concedan tus deseos, ¿no? Cuando siempre conseguimos lo que queremos, cuando siempre alcanzamos nuestras metas, pero al final no aprendemos, ¿no? Y al final nos damos cuenta que cuando alguna vez hemos tenido algún desliz o algún percance, hemos aprendido mucho más de la equivocación que hemos tenido, del error que hemos cometido, que de todos los aciertos que hemos hecho, ¿no? También la película esta de dibujos de Mulan, pues decía una frase que la flor que florece en la adversidad es la más rara y más bella de todas, ¿no? Aquellas personas pues que han sufrido situaciones difíciles, luego pues tienen un crecimiento interior pues muy importante, ¿no? Lo que se resiste persiste, ¿no? Y lo que se acepta se transforma, ¿no? A veces cuando hay algo que te pasa y te niegas, que no quieres que pase y tú no quieres enfrentarte a eso, al final te persigue toda la vida, ¿no? Y a veces cuando lo miras y lo dejas ser, un poco decía un budista, le preguntaba esta Oprah Winfrey a un budista, le decía, oye, tú, ¿qué pasa cuando tienes emociones? Cuando te cabreas o porque se supone que los monjes pues están todo el día meditando y no les altera nada. Y él le decía que sí, que él pues de vez en cuando se alteraba y decía, ¿y tú qué haces cuando te alteras? Y él decía, pues ¿yo qué hago? Pues mira, ¿tú te has fijado cuando hay un niño pequeño que se pone a llorar con la madre, empieza ahí a un grito desgarrado? ¿Y qué hace la madre? Pues la madre lo coge y lo pone cerca de ella y lo acuna, ¿no? Pues eso es lo que tenemos que hacer cuando tenemos una emoción fuerte, pues cogerla, acunarla y al final acaba por pasar, ¿no? Al final acaba por relajarse y pasar, ¿no? Y finalmente, unos cuantos consejos, sugerencias, retos, no sé, desde la psicología positiva, ¿no? Para un poco pues ser más resilientes o para afrontar estas situaciones, ¿no? La primera es la interiorización, ¿no? La interiorización por un poco consiste
yo lo he hecho pues con un ejercicio de dibujos, ¿no? Hacer un dibujo, pero igual que es un dibujo puede ser cualquier cosa, ¿no? Observarlo, interiorizarlo, y cuando ya lo tienes dentro, aunque físicamente desaparezca, luego tú lo tienes dentro, lo llevas para siempre, ¿no? Yo recuerdo que cuando mi padre faltó, pues tuvimos que partir la herencia, ¿no? Y en mi caso pues había unos bancales que unos eran para mi hermano y otros para mí. Hasta que mi padre estaba vivo, hasta ese momento yo sentía que todos eran míos, porque eran de mi padre, pero cuando faltó, pues claro, ya la mitad ya no iban a ser míos, ¿no? Y yo sentía o anticipaba una pérdida, sentía mucho dolor porque iba a dejar de, digamos, de poder ir a ellos, no sé. Y entonces lo que hice es que me fui a ellos, estuve mirándolos, pues fijamente estuve mirándolos pues con conciencia, interiorizándolos dentro, y a partir de ahí los llevo dentro, y aunque sean de mi hermano, es como si son míos, o sea, no sé. El segundo es el diario de agradecimientos. Pues dicen que es muy bueno todos los días pues escribir 4 o 5 cosas por las que estés agradecido, 4 o 5 cosas por las que puedas dar gracias en tu vida. ¿Esto qué hace? Igual como todos los ejercicios que estoy diciendo ahora, pues que te estructura la mente, para ver aquellas cosas que son buenas, ¿no? Y al final pues las vas viendo, ¿no? Otra es hacer una redacción de agradecimiento, pues hacer un par de párrafos cada día sobre alguna cosa a la que estés agradecido. Además de hacer la lista de 4 o 5 cosas, pues en una en concreto explayarte y contar por qué estás agradecido de tenerla, ¿no? Por qué te gusta. Y cuando tú estás en ese ejercicio de hacer esa reflexión, pues parece que te encuentras bien, y a partir de ahí funcionas mucho mejor emocionalmente e intelectualmente, ¿no? Otra sería hacer actos aleatorios de bondad, ¿no? Pues hacer cosas buenas por los demás sin interés ninguno, pues al primero que pase pues se lo haces y ya está, ¿no? Otro sería decir sí al momento presente, porque todos los traumas y todos los sufrimientos vienen cuando ocurre algo y digo, esto no puede estar pasando, yo esto no me lo merezco, o por qué me ha pasado a mí, ¿no? Y luego esta frase, ¿no? O esta pregunta, ¿no? En vez de preguntarme por qué me ha caído este marrón a mí, o por qué tengo la negra, pues preguntar qué puedo hacer con esto, ¿no? Si me viene un limón, ¿qué puedo hacer? ¿Una limonada, o puedo quejarme de lo amargo, de lo agrio que es el limón? Cuando te ocurre algo, preguntar para qué, o qué puedo hacer con esto, ¿no? A partir de ahora, ¿dónde puedo ir? La meditación y, bueno, el deporte también, y sobre todo a veces por la mirada amorosa a todo lo que tenemos. Ya para acabar, por esta frase, ¿no? Nadie puede volver atrás y empezar de nuevo, pero cualquiera puede empezar hoy y crear un nuevo final, ¿no? O sea, pues un poco haciendo ver que el momento del poder siempre es el presente, el momento del poder siempre es el ahora, no es lo que ha pasado hace un año, o hace 6 meses, o la semana pasada. El poder de la motivación siempre está ahora, ¿no? Y este año les hemos hecho un detalle, que es una latita, y un poco hemos puesto esta inscripción detrás, ¿no? Y es un poco relacionada pues con nuestro objetivo, ¿no? Si quieres un año de prosperidad, cultiva arroz; si quieres 10 años de prosperidad, cultiva árboles; y si quieres 100 años, cultiva personas, ¿no? Yo creo que todos estamos cultivando personas, ¿no? Estamos cultivando universitarios, profesionales, y creo que eso como sociedad pues es muy, muy bonito. Es un ejemplo de una chica que se llama Adriana Macías, y Adriana Macías tuvo la circunstancia en su vida de que nació sin brazos, ¿no? Y a lo mejor uno puede pensar, pues qué desgracia, ¿no? Pues ahora ya nos va a contar en un par de minutos un poco cuál es su experiencia y cuál es su vivencia de haber integrado por esa situación que le vino, ¿no? Para mí era muy, muy difícil preguntarle a mis papás por qué yo no tenía brazos. A mí nadie me había explicado que era persona con discapacidad y qué significaba el no tener brazos y vivir así en la vida, ¿no? Sí lloré mucho. Ahora pues más bien ya las lágrimas que ahora derramo son de mucha felicidad, de mucha gratitud por haber podido hacer ese switch en mi cabeza, porque mi discapacidad siempre ha sido la misma, ¿no?
aprendí que cuando uno se propone hacer las cosas, aunque falte la herramienta esencial para hacer las cosas, como a mí que me faltan los brazos, bueno, siempre hay una segunda opción, siempre hay un segundo camino. Yo encontré ese segundo camino en mis pies y bueno, cada quien tiene que encontrar cuál va a ser ese camino para lograr sus sueños, ¿no? Gracias a ello soy conferencista, ¿no? Soy abogada también porque yo pensaba, yo quiero sentir que sirvo para algo. Primero pensé que a través de la abogacía podría ayudar a personas que tuvieran alguna discapacidad o algo así, pero después la vida me prestó estos escenarios para compartir este mensaje de fe, de esperanza, de esfuerzo, ¿no? De amor. Ahorita, después de esta publicación del libro Abrazar el Éxito, de la cual yo estoy muy emocionada y muy agradecida porque es una forma de poder cumplir con mi misión en la vida, que es servir, que es sentirme útil, pues yo estoy escribiendo ya un segundo libro. Yo quisiera que este mensaje se pudiera difundir en todos los rincones del mundo, porque es un mensaje de mucho amor, de mucho esfuerzo, no solamente mío, sino de todas las personas con las que he tenido la fortuna de compartir un pedacito de sus vidas. Cuando uno sueña, puedes lograr cualquier cosa que te propongas. Yo he aprendido que en la vida y de la vida no hay que esperar nada. En la vida hay que ir al encuentro de todo.